Un universitario llega a urgencias con cefaleas, náuseas y confusión. La imagen muestra una bolsa viva en su lóbulo parietal. Sobrevive a la cirugía. Desde entonces el hospital adopta o recuerda un idioma mínimo de 3 golpecitos que nadie sabe de dónde viene, y yo, su neurólogo, aprendo a contar para no perderme. Me llamo Mateo Requena, neurólogo del Hospital Universitario Ramón y Cajal, en Madrid. Mi consulta está a 112 metros del control de enfermería, con la pared de la izquierda mirando al nudo de la M607 y la M30 en un recodo que de noche parece un río metálico. La planta de neurología es un pasillo recto de 52 metros, suelo vinílico gris con juntas cada 40 centímetros, barandillas a 90 centímetros del suelo y un ventanuco al fondo desde el que se ve la caseta de mantenimiento. Las antenas de comunicaciones y si afinas, el humo de 2 celadores fumando con la paciencia de quien ha visto todas las esperas posibles. Aquí aprendí que el trabajo se sostiene con 3 cosas: mirar, anotar y quedarse. Todo lo demás, las palabras grandes, las certezas de mesa redonda, llega tarde o estorba. No voy a escribir un informe. No lo soportaría. Voy a contar cómo a partir de un paciente que casi se muere por un bicho alojado en su cabeza, el edificio aprendió un ritmo que solo algunos oímos. Dirán que el oído se sugestionó. Puede ser. Dirán que un hospital es una máquina y todo lo demás romería. Puede ser. Yo solo sé que desde aquel día, cuando el pasillo está muy quieto, mi mano busca con discreción la madera de la mesa, la barandilla, la esquina del archivador y toca 3 veces. No para llamar a nadie. Para quedarme. Llevó a las 6:12 de un jueves de octubre, frío de tobillos, luz sucia de Madrid que no termina de ser de día ni se resigna a ser noche. Luis Ortiz, 21 años, estudiante de ingeniería en la Politécnica, vecino de Vallecas. 2 semanas de cefaleas que empezaban detrás de los ojos y subían hacia la nuca, náuseas y 2 vómitos en chorro, uno en el baño del campus, otro en el portal, un episodio de confusión en clase. Se levantó, salió y no supo decir en qué planta estaba, una frase suya que apunté por manía, porque las frases a veces adelantan el diagnóstico más que los datos. Me despierto con la sensación de que alguien me empuja desde dentro. Entró a la consulta con sudadera roja, vaqueros, zapatillas limpias. Tenía esa salud de 20 años que engaña, pero los ojos traían un brillo húmedo de dolor que les quita edad. Rosa, su madre, se sentó a mi izquierda, bolsa de urgencias en el regazo, agua, chaqueta, cargador y fe. Me fijé en sus manos, pequeñas, uñas cortas, piel de quien lava platos con agua caliente. Apunté el gesto porque uno no sabe qué gestos necesitará luego. Exploración sin teatro, fuerza 5 diagonal 5 en las 4 extremidades, reflejos vivos, coordinación fina correcta, sensibilidad conservada. En el fondo de ojo luz oblicua, paciencia, las papilas se veían algo elevadas, borrosas en su borde nasal. No dije la palabra que a veces funciona como disparador de pánico. Pedí una TC con prioridad. En el pasillo, Rosa me rozó el antebrazo con 2 dedos como quien toca madera. ¿Es grave?, preguntó. Necesito ver, dije. A veces la cabeza habla y a veces miente. Vamos a escucharla. La TC es una boca que traga con educación. Luis entró, Luis salió. En la pantalla a la derecha un quiste ovalado de 1,6 centímetros en el lóbulo parietal, dentro, adosado a la pared, un punto más denso, redondo, de un blanco que no pertenece a los huesos. Si uno quisiera barroquismo, diría pupila. No lo quise. Llamé al radiólogo para resonancia urgente. Con contraste el punto se dejó ver mejor, parecía una cabeza diminuta con una corona de puntitos, como un collar ridículo. No dije Scolex porque no hacía falta. Llamé a neurocirugía. Almada, que estaba cerrando un aneurisma con la serenidad de quien hila en una tormenta, dijo: «Los subís y en cuanto cierre entro». Su voz siempre ha sido un sitio al que volver. A Rosa le di el dibujo limpio. Hay una bolsa de líquido en la cabeza de Luis. Dentro se ve un punto. Es muy probable que sea un bicho que se coge a veces por alimentos contaminados. Puede que lleve años ahí. No siempre está vivo.
Se puede sacar. Lo importante es que estamos a tiempo. Me escuché medir cada palabra como quien pela una manzana sin romper la piel. Rosa asintió con una fe que me dio vergüenza. El quirófano olía a metal lavado, guantes recién abiertos y ese perfume sin nombre que se pega a la garganta como un barniz. Marina, instrumentista con manos rápidas, ordenó la mesa con una economía de movimientos que daba paz. Almada revisó el navegador, dibujó en su cabeza un túnel recto de milímetros desde la piel hasta la cavidad y dijo sin solemnidad: «Vamos». Yo no soy neurocirujano, entro por testimonio y por superstición humilde. Prefiero estar cuando un cuerpo que acabo de ver despierto se abre para salvarse. A través del microscopio, la cavidad parecía un huevo translúcido con paredes que pulsaban al ritmo del latido. El punto dentro la cabeza se contrajo y abrió, un gesto tan lento que pedía fe o paciencia. Marina murmuró: «Ahí está». Almada irrigó con suero templado, a 37 grados, casi una caricia. La pared del quiste cedió por un borde, como una bolsa que alguien ha llevado mucho rato en la mano. Con una pinza delicada, 2 mordidas de aire, Almada tomó la cabeza y sacó la bolsa entera con una delicadeza que, si uno fuese creyente, llamaría piedad. Marina la dejó en un recipiente transparente con líquido. La cabeza se quedó un segundo quieta, coronita mínima de puntos, y luego golpeó 3 veces la pared de plástico, tac, tac, tac. Pudo ser el carro al girar, la mesa, mi pulso. Almada no levantó la vista. Marina me miró un instante como preguntando: «¿Lo has oído?». No asintió. Seguimos. Rosa esperó fuera con un termo como amuleto. Cuando Luis entró en reanimación, estaba pálido, seco de boca, pero el dolor se le había ido a una sombra. Abrió los ojos como quien confirma que el techo sigue ahí. Le dije: «Todo ha ido bien». Evité sacar por absurdo pudor. Rosa lloró ese llanto de baja intensidad que cuida a los demás. Luis me hizo el gesto de un segundo con los dedos, como quien se reincorpora a su cuerpo por zonas. El recipiente viajó a anatomía patológica con una etiqueta: Luis O/diagonal 21 años/diagonal quiste 1,6 centímetros Rufino, celador de llaves y silencios. Lo llevó como si fuese un pastel. Yo me quedé mirando su espalda con el bote entre las manos y me vi desde fuera: bata, bolígrafo, papel y una curiosidad que no conviene. Esa noche a las 3:10 bajé a patología. Rufino me dejó pasar con un gesto de barbilla. Abrí el frigorífico de piezas, cajones metálicos, etiquetas, frío con olor a fijador. En el estante C4 estaba nuestro bote. Dentro, la cabeza parecía más cerca de la pared. Apoyé los dedos en el metal. Frío. Me incliné. Tac. 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 3 golpes suaves como los de un invitado que no quiere molestar y, sin embargo, insiste. Cerré con calma que me dio vergüenza. Subí y me quedé en mi despacho hasta que la luz del pasillo se volvió un gris pobre. La mañana siguiente olía a café mal avenido. Almada revisó la herida, limpia. Luis podía mover el cuello sin que el mundo se viniera abajo. Rosa trajo rosquillas. Dejó la bandeja en la sala de descanso, tocó el marco de la puerta 3 veces sin darse cuenta y se fue. Hay gestos que la vida trae de serie. Querría decir que todo terminó ahí, se salvó, hubo alegría, fin. No fue así. El hospital empezó a aprender un idioma. Los primeros golpecitos los oí en la sala de curas de neurología, una tarde, cuando Marina se quitaba el gorro y yo rellenaba un parte. Tac, 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 desde dentro del armario metálico o del marco de la puerta. Marina alzó la vista, no dijo nada. Por instinto bobo di 3 golpes con el bolígrafo en la mesa. Silencio. Rufino cruzó la puerta con un carro y dijo con sabiduría de fontanero metafísico: «El edificio se seca por las noches». Nadie respondió. Nos reímos después de otra cosa. Luego el ascensor C, ese que se detiene un segundo entre la planta 1 y la 1 como si pensara. Íbamos Marina y yo con informes. Tac, tac, tac en el techo. Ella se tocó la muñeca como si fuera el reloj.
Yo conté en silencio. En la cafetería, las bandejas apiladas soltaron un tresillo perfecto, tum tum tum. Marina cayó a medio comentario sobre su madre y sus olvidos. Prosiguió como si nada. Cuando convives con enfermos, aprendes a juntar lo superviviente y a dejar el resto para luego. Luis volvió al control a las 2 semanas. Tenía el pelo 1 milímetro más largo y la cara un poco más suya. «Todo bien», me dijo sin que yo preguntara. «Tengo sueños. Estoy en agua templada, como una piscina pequeña. Floto. No veo. Si no toco me duermo y si me duermo me hundo. Así que toco la pared 3 veces, descanso y toco otra vez. Me despierto mejor si doy 3 toquecitos en el colchón antes de abrir los ojos». No le conté los míos. Le hablé de ansiedad, de memoria que inventa ejercicios, de que el cerebro a veces necesita compases para no deshacerse. Asintió con docilidad de alumno que quiere aprobar la vida. Antes de irse preguntó: «¿Puedo ver lo que me sacaron?». «Tiene derecho». Patología guarda piezas en botes con obediencia prusiana. Rufino abrió el frigorífico con su llavecita de campanilla. El bote estaba en C4, etiqueta Luis O/diagonal 21 años /diagonal 1,6 centímetros. El líquido ya no era el de quirófano, era fijador, olor que nubla. Dentro el habitante estaba plegado como un guante sin mano. Luis lo miró 2 segundos. Rufino miró el techo. Entonces oímos, no del bote, sino de la balaustrada metálica de un estante al otro lado, tac, tac, tac. Rufino sonrió sin dientes. «Los conductos aprenden manías», dijo. La semana siguiente vino Ángela, 41, de Ecuador, dolores parecidos, historia de cocina y trabajo sin descanso. Imágenes con quiste y punto dentro. Almada programó. Entré. La pieza salió. En el recipiente 3 golpecitos audibles aun con el aspirador en marcha. Almada masculló: «Es imposible». Marina apretó los labios. Yo me apoyé en la mesa con 2 dedos, buscando frío, y encontré tibio. Hay tibiezas que inquietan más que el calor. Los 3 se mudaron a lugares inesperados, en el dispensador de guantes de la sala 4, en el marco de neuroimagen cuando ajustaban la camilla, en la barandilla junto a UCI a las 3, cuando el pasillo respira por su cuenta. Pedro, intensivista con humor de hueso, me preguntó en la máquina de café si había ruidos nuevos. Dije que no. Me lo imaginaba, respondió como quien acepta que la realidad acordada es una cortesía. Fui a mantenimiento. Gómez, lápiz en la oreja, manos de soldador, revisó tuberías, rejillas, ascensores, cajas eléctricas. Esto suena porque todo suena, dictaminó. Lo del 3 es que usted escucha 3. Si le digo 2, oirá 2. Le pregunté qué hacía cuando los ruidos se le metían en la cabeza. Subir al tejado, dijo. Arriba no se oye nada. Solo viento. Subí. El tejado era un borde limpio. Los motores vibraban como ballenas. Me dejé cortar la cara por el aire y durante 2 minutos no pensé en nada. Al bajar, al abrir la puerta de la escalera, me recibió un tac, tac, tac de rejilla de suelo. Me reí sin dientes. Mi jefe, Serrano, me llamó al despacho. Preguntó si estaba bien. Dije que sí. Preguntó por Luis. Dije que limpio. Preguntó si quería descansar. Dije que vale. Al despedirnos, dio 2 golpes con los nudillos en la mesa por hábito de catedrático. Me detuve. Dio un tercero con media sonrisa, como si supiera. Le devolví la sonrisa con gratitud infantil. En casa empecé a evitar el cerdo por superstición, sí, tanta ciencia para esto. Me hice una resonancia. Limpia. Un amigo radiólogo me llamó niño y no se equivocó. Dormí un poco mejor, pero a medianoche, detrás de la cabecera, oí 3 golpes suaves como de agua en una tubería vieja. Fui a la cocina. Abrí el grifo. Toc, toc, toc contra el fregadero. Me reí.
Volví a la cama. Di 3 golpes en la mesilla con los nudillos. No sé si me dormí por eso o por cansancio. Luis volvió con una libreta. No me riña, dijo. Eran ovales con puntos, flechas y una secuencia escrita: 3 golpes, pausa, 3 golpes. Había anotado 3 y 11, 6 y 22, 9 y 3. No quise preguntar si eran horas oídas o sentidas. Me contó que al estudiar a veces tiene que tocar 3 veces con el lápiz en la mesa para seguir. No para hablar con nadie, dijo. Para quedarme. Le pedí perdón por dentro por estar tan de acuerdo. A los 3 meses el ruido se paró. No callaron las máquinas, no dejó de responder el 3. Me descubrí esperando el tercer golpe en el ascensor y no llegó. El silencio me dio alivio primero y después un miedo que no supe nombrar. Marina dijo que dormía más seco. Pedro comentó en UCI que tenía más pacientes suspendidos en terreno de nadie. Trasplantes notificó menos donantes esa semana. Serrano envió un correo con palabras: azar, tendencia, no significativo. Lo borré sin abrir. La semana sin 3 se hizo larga. Rosa dejó de tocar 3 veces el marco, tocó 2, nos miró, añadió el tercero. Luis me dijo que había soñado con un pasillo seco, puertas con timbres mudos, ninguna pared que devolviera el golpe. Me desperté más cansado, dijo. No supe consolarle. Le hablé del tiempo. A veces solo queda el tiempo. El lunes siguiente Patología comunicó un bote mal cerrado que había derramado fijador y dejado una mancha redonda en la balda. Rufino limpió, el olor se quedó. Fui. Toqué el metal, frío. Abrí, el bote de Luis seguía en su sitio, la pieza convertida en pliegue. Me incliné, olí, miré y no oí nada. Casi sentí decepción. Al cerrar la puerta de la escalera, una rejilla de suelo dejó salir, discreto, tac, tac, tac. Me senté un segundo. Reí. No sé si por alivio o por derrota. Mientras tanto, la vida siguió pasando su examen. Ángela trajo dulces. Luis defendió su trabajo fin de grado con una seguridad recién prestada. Rosa siguió dejando tuppers. Marina aprendió a hablar de su madre sin irse por la tangente. Gómez juró que el ascensor C tiene un alma pequeña que se entretiene. Serrano me pidió vacaciones y yo me fui 3 días a Cádiz. En la caleta hundí los dedos en la arena 3 veces y la playa me dejó quedarme. Dormí al sol y soñé con una pared templada detrás de la frente. De vuelta me esperaban citas, controles, urgencias. Una tarde Marina me enseñó a hurtadillas un vídeo grabado en quirófano con mala idea, pecado venial, el recipiente en la mesa, quieto, y de repente 3 golpecitos por encima del aspirador. Almada pidió que borraran. Marina bajó la mirada. No sé si lo borró. He pensado en explicaciones sin casquería de tecnicismos. Una, lo que yo oí era selección. El mundo suena siempre y mi cabeza, tras ver aquella cabeza diminuta, eligió 3 como muleta. 2. Hay ritmos que nos salvan y el hospital, que es un cuerpo grande, aprendió a contarlos con nosotros durante un tiempo. 3. Una vida, aquella, aprendió un gesto de llamar desde el vaso, y yo me lo traje. Todas sirven si no las aprietas. Ninguna sirve si pides certeza. Luis trajo su novia un día de noviembre, ojos claros, uñas cortas, esa calma de quien decide no dramatizar. Me dio la mano con fuerza justa. Ahora respiro 3 veces antes de entrar en un ascensor, dijo Luis, riendo. Es más discreto que golpear la pared. Asentí. Le extendí el informe, limpio. Rosa tocó el marco 2 veces, miró, añadió el tercero. Gracias, dijo. No supe responder más que de nada, cuando la palabra que pedía el cuerpo era perdón por mirar tanto, por contar cuando debía escuchar, por escuchar cuando debía callar. Quise devolver el asunto a su tamaño. Fui a la biblioteca del hospital. Busqué hemeroteca. Encontré una crónica antigua sobre una familia de Cáceres que aprendió a reconocer la hora por los radiadores, 3 golpes al caer la tarde. Hablaban de tuberías viejas y de rituales que salvan la cabeza.
fotocopié, pegué en mi libreta. No para compararnos, para recordarme que los ruidos se adoptan. Me pidieron hablar a estudiantes. Les conté una versión limpia, dolor de cabeza, imagen, bolsa, algo vivo, sacamos, bien. Uno preguntó si eso te cambia. Dije, si no te cambia, preocupa. Al final, otro se me acercó y dijo, yo cuento 3 cuando estoy nervioso, me lo enseñó mi abuelo. No le pregunté por qué. No hacía falta. La noche que más cerca estuve de tirar mi libreta a la basura empezó con un apagón parcial en Moncloa. El hospital saltó a generadores. Los pasillos bajaron un semitono. La ventilación hizo un suspiro largo. En esa quietud, detrás de una rejilla del suelo, son cada 8 metros, escuché muy claro, tac, tac, tac. No respondí. Bajé a mantenimiento. Gómez miraba un cuadro eléctrico con cara de santo viejo. Si busca 3 encontrará, dijo sin darse la vuelta. No busco. Me encuentran, dije. Eso es peor, respondió y me dio una linterna por si acaso. Hubo noches buenas, sin ruidos, con sueño, con la sensación de que el hospital es una máquina que hace su trabajo. Hubo noches raras con un tac leve detrás de una rejilla del suelo, como si el edificio respirara en compases. Volví alguna vez a patología. Rufino me dejó pasar con su llavecita. Abrí. El bote de Luis seguía ahí, obediente, sin voz. Cerré. A la salida, el ascensor C se quedó un segundo entre plantas. «Siempre te piensas demasiado», le dije. Dio un salto y obedeció. Un sábado, en la cafetería casi vacía, Marina me contó, mirando un vaso de agua como si fuese una bola de cristal, que su madre empezaba a confundirse de puertas. He descubierto que si le pido que toque la mesa 3 veces antes de ponerse en pie, se pone en pie mejor. Se rió de sí misma. Placebo, dijo. No lo negué. Los placebos son, a veces, lo único que obedece. Pedro, en UCI, me llevó a la habitación de un hombre mayor que llevaba 3 días entre allí y no. No me pidió nada. Me dejó en la puerta. El monitor hacía mesetas cortas. En el borde de la cama, la mujer con un jersey verde le sostenía la mano. Sin mirarme, dio 3 golpecitos suaves en la barandilla, casi como acariciarla. El monitor hizo su escalera hacia abajo. Yo me fui sin decir palabra. Esa noche en casa no di golpes. Abrí la ventana. De la calle llegó el tambor de una comparsa, no estábamos en fiestas, pero siempre hay tambor, 3, pausa, 3, pausa. Cerré. Reí por miedo y por consuelo. Hubo también el día del silencio grande. Pasó en enero. Me di cuenta a media mañana, ninguna puerta se golpeaba del todo, los pasos eran más cortos, el pasillo parecía estar en puntas. A las 12 Pedro me dijo que en UCI había 3 suspendidos en tierra de nadie. A las 2 Trasplantes envió un aviso, 0 donantes en 3 días, no es estadísticamente relevante, atención a falsas correlaciones. Me dio risa el no es estadísticamente relevante. Nada de esto lo es. Todo lo otro sí. Por la tarde bajé a patología. Rufino dormitaba con un programa de cocina sin volumen. Abrí el cajón. No sé qué esperaba. Nada. Cerré. Me apoyé un segundo en la puerta del frigorífico. El metal estaba frío de verdad, no esa tibieza que te asusta. Subí. En la barandilla de neurología apoyé 3 dedos, índice, corazón y anular, y no toqué. Me obligué a no tocar. Me quedé así con la mano suspendida hasta que la piel me ardió de postura. El mundo siguió sin pedir mi gesto. Fue una lección que apunté en la libreta, no controles. Acompaña. El miércoles Rosa aparecía y desaparecía con bolsas. Tocaba 2 veces el marco y luego, como pidiendo permiso al aire, añadía la tercera. Luis llegó con una carpeta. Me enseñó el índice de su trabajo fin de grado.
En la esquina había dibujado con lápiz 3 puntitos y una flecha. No dije nada. Firmé su informe, limpio. Él se tocó la sien con un gesto que ya es de la casa. Gracias por vaciar la piscina, dijo. No me acostumbraré. La última incidencia podría parecer pequeña, pero a mí me cambió de sitio un hueso. Fue un viernes tardío. Marina había terminado tarde en quirófano. Almada lo cerró todo con un comentario seco sobre unos tornillos que no le gustan. Rosa había dejado tortilla. Luis había enviado un mensaje de todo ok. Yo bajé a mantenimiento a devolver la linterna. Gómez estaba ajustando una válvula. Ya hemos aprendido todos a escuchar 3, dijo sin mala leche. Le he dicho a la caldera que si tiene algo que decir, que lo diga de otra manera. Le ofrecí la mitad de mi bocadillo. Lo rechazó con dignidad. No como a esta hora, dijo, y la válvula golpeó 2 veces por capricho. Esperé el tercero. No llegó. Sentí un alivio que me dio asco. Subí. La planta estaba casi vacía. En mi mesa, junto a la plantilla de interconsultas, encontré un papel que no era mío. Un círculo dibujado a lápiz, dentro un punto 3 golpecitos marcados como si hubiesen cambiado de sitio la tinta. Abajo ponía con letra de rosa, para que no se olvide. No me preguntes por qué, pero ese papel me enfadó. No con ella. Con el mundo. Lo doblé y lo guardé en el bolsillo. En el ascensor, una enfermera nueva me miró la mano en el bolsillo y sonrió como quien reconoce un hábito. Yo también cuento, dijo. 3 respiraciones. Le dije bien. Quise decir gracias. Si esto fuese una historia limpia, ahora vendría una explicación. He ensayado varias, ninguna me vale más allá de 10 minutos. La que uso cuando me obliga la sobremesa es esta. Luis albergó durante años un parásito en la cabeza, probablemente por carne contaminada. El cuerpo le construyó una casa de líquido. La imagen nos avisó. Llegamos a tiempo. Almada lo sacó entero. Luis vivió. Fin. Pero luego está lo otro, un idioma mínimo de 3 golpes que se volvió nuestra música pobre durante un tiempo. Lo trajo él, o lo aprendimos de él, o lo trajo el edificio y él fue la excusa, no lo sé. Sé que nos sirvió. Para algunos como distracción. Para otros como manía. Para mí como cuerda. ¿Se puede vivir sin esa cuerda? Sí. ¿Se vive mejor con ella? No lo sé. Hay días que sí. Hay días que no. Hay días en que si no marco 3 con los nudillos en el borde de la mesa antes de firmar un alta, me siento como quien sale de casa sin las llaves. Hay días en que me obligo a no tocar porque uno no puede ser esclavo de un golpe. En ambos trabajo igual. O eso quiero creer. Me pidieron un informe para un congreso. Lo escribí con verbo lavado, varón joven, síntomas, imagen, cirugía, evolución favorable. Saqué de mi texto todo lo que me importaba. A veces, para que te dejen trabajar, tienes que hablar el idioma de las cosas que no te tocan. Guardé las palabras que me importan para esta página. El día que Luis trajo el trabajo encuadernado, Rosa llegó con croquetas. Marina se dejó caer en la silla de la sala de descanso con la cara de los que necesitan una silla más que una cama. Almada apareció, cogió 3 croquetas con una servilleta como quien no quiere deber nada a nadie y dijo, no me miremos. Nadie le miraba. Oh sí. Nos reímos poco. Luis hizo el gesto de tocarse la sien y me dijo con un humor que le crecía, doctor, a veces oigo el 3 en el metro. Le dije, todos oímos cosas cuando volvemos de algo grande. Él asintió con la seriedad que se le da bien. A veces, cuando el pasillo está vacío y las luces han querido ser gentiles, apoyo la yema de los dedos en la barandilla que da a mantenimiento y espero. Si marco 3, la piel me jalan como para decir aquí. Si no marco, también. Si suena algo desde una rejilla, tac, 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 a veces no contesto. Otras sí. Si contesto solo con el dedo anular, tac.
Ni invoco ni ahuyento. Me quedo. Rufino me preguntó un día, sin mirar de frente: ¿tiene miedo, doctor? De hacer más de lo que debo, dije. Entonces está sano, respondió y volvió a mirar su tele de cocina sin volumen. No hubo epílogo brillante. Luis siguió vivo. Hay días que no duele nada. Otros, un nervio detrás del ojo le recuerda que hubo algo ahí. Toma el metro, entra en ascensores, respira 3, a veces no respira 3. Su madre dejó de tocar 3 veces el marco y ahora toca una, cuando se acuerda, 2, si la mirada de otro le pesa 3. Marina aprendió a pedir a su madre que cuente 3 antes de levantarse y le funciona hasta que no. Gómez sigue jurando que todo son tuberías. Serrano envía correos con estadísticas que yo intento leer sin cólera. Pedro me dice a veces que hay morirse que va mejor con una música mínima. No me lo explica. No se explica. Me basta. Yo por mi parte me he inventado un protocolo que no enseñaré nunca porque me da vergüenza. Se resume en 3 líneas a lápiz en el borde del archivador: no controles. Acompaña. Quédate. Cuando lo olvido, toco la madera 3 veces sin que nadie lo vea. Eso me devuelve al sitio. O me engaña. Funciona igual. Una tarde de febrero llovía. En la calle las ruedas hacían ese ruido de lija suave que da ganas de quedarse. Subí a la azotea con la linterna que no devolví. Me quedé bajo un tendido de cables mirando el oeste, donde la ciudad es una extensión de ventanas apagándose. Pensé en Luis con su mochila de estudiante, en Rosa con sus tuppers, en Marina con sus manos, en Almada con su pulso obediente, en Rufino con su llavecita, en Gómez con su lápiz en la oreja, en Serrano con sus correos, en Pedro con su humor de hueso. Pensé que de todas las cosas que me llevo de este trabajo, la más rara y la más útil es esta, que a veces no hay que explicar nada, solo estar. Al bajar, al abrir la puerta de la escalera, la rejilla dejó salir 3 golpes mínimos, casi de sonrisa. No contesté. Bajé los 2 pisos. En el descansillo de neurología, apoyé la yema del dedo anular en la barandilla y marqué una vez. Solo una. Y seguí. Si has llegado hasta aquí esperando un porqué, te debo la honestidad que me debo, no lo tengo. Puedo ofrecerte un como un chico de 21 años casi muere por un bicho que vivió años en su cabeza sin avisar, como la imagen nos dejó ver, como la cirugía lo sacó, como el edificio aprendió, o nosotros le enseñamos a marcar 3, como ese idioma mínimo nos sirvió para seguir, como incluso cuando cayó aprendimos a estar. Si un día sientes que alguien te empuja desde dentro, sin fiebre, sin dolor, bebe agua, siéntate, respira. Si oyes 3 golpes en la pared, mira lo sencillo: tuberías, vecinos, azar. Si no hay nada, toca tú 3 veces algo sólido. No para invocar. Para quedarte. Esta noche, al salir del hospital, la puerta automática abrió con su resoplido limpio. El reflejo de la M607 parecía una cinta de plata. En la acera, un chaval tocaba una caja de madera con las manos. Su ritmo era 3, pausa, 3, pausa. Le dejé 2 euros. Me sonrió sin coronas ni plumas. Caminé hacia el metro con la sensación, tonta y cierta, de que me había despedido de alguien a quien no sabía que tenía que despedir. En el bolsillo, el bolígrafo golpeó la libreta al ritmo del paso, tac, tac, tac. Me permití una última indulgencia. En el vértice de la puerta del metro, con nadie mirando, di 3 nudillitos en el cristal. La noche no contestó. Mejor. Bajé las escaleras. El convoy llegó con su contento de hierro. Encontré sitio. Respiré 3 veces. Seguí. Alguien me preguntará si Luis come ya de todo. Sí. A veces bromea con que mastica 3 veces más el lomo que el resto. Dice que las primeras veces le daba reparo, que se sentía traidor, que luego entendió que no hay traiciones en una mesa, solo hambre. Cuando nos vemos me cuenta anécdotas pequeñas, una clase, un examen, una noche de estudio, y yo me alegro con discreción, sin tocar madera.
Él, sin darse cuenta, toca el canto de la carpeta con el bolígrafo 3 veces antes de guardarla. Para quedarme aquí, dice. Yo asiento como si firmara un alta. Y lo firmo, está vivo. En mi mesa hay una muesca de 3 milímetros que no estaba antes. Podría decir que la hizo la grapadora. Podría decir que la madera cedió. Podría decir que no existe. Pongo ahí el índice, el corazón y el anular y por una vez no toco. Me quedo. Y en esa renuncia mínima, el día obedece una regla que no escribí yo. Luego me levanto, cruzo el pasillo, saludo a Rufino, esquivo a Gómez, sondío a Marina, escucho a Pedro, respondo a Serrano y abro la puerta del despacho como se abren las cosas que se quieren, con cuidado suficiente para no asustarlas. Si un día en un hospital o en tu casa oyes 3 golpecitos que no vienen de nadie, no te pelees con el aire. Toca tú 3 veces algo sólido. Luego respira. Luego sigue. No es un rito, es una cuerda. Y no salva. Pero acompaña. Eso a estas alturas me basta. Y cuando no me basta, vuelvo a patología, pido permiso a Rufino, abro el cajón, miro el bote con la etiqueta Luiso. /diagonal 21 años /diagonal 1,6 centímetros, cierro y subo. No escucho nada. Camino. Al pasar junto al ascensor C, que se detiene medio segundo como si pensara, no espero el tercero. Aprieto el botón. Se abre. Entro. Bajo. Al salir, siempre sin que lo note nadie, doy 3 pasos más cortos. Con esos 3 el suelo se me queda. Y así golpe a golpe, como dijo el otro, pero en 3 he aprendido el oficio de este caso: escuchar, nombrar lo que se puede, aceptar lo que queda sin nombre y quedarse. Si un día me falla el oído, espero que me queden los dedos. Y si me fallan los dedos, espero que alguien en la puerta toque por mí el cristal 3 veces antes de entrar. No para invocar. Para decir, estoy. Y entonces con eso bastará.